India es posiblemente el país más invadido de la historia. Alejandro Magno fue el primero, le siguieron los mongoles y otros imperios. Y antes de su independencia, en 1947, el Imperio Británico. Sin embargo, la historia ha cambiado y a día de hoy India sería uno de los países más difíciles de invadir. Hay naciones que han demostrado ser verdaderas fortalezas, con terrenos escarpados, climas extremos y una población dispuesta a defender su tierra hasta el último aliento. En este video conocerás los países más difíciles de invadir del planeta. De hecho, algunos de ellos nunca han sido invadidos. Territorios montañosos, aislados o que por su situación geográfica o población harían muy difícil que otro país los invadiera. Número 13. Tonga. El reino de Tonga es difícil de invadir por su lejanía territorial y su condición insular. En 1990, Tonga se convirtió en un protectorado británico, pero aún permaneció bajo el control total de la familia real de Tonga. Solamente tuvieron la presencia de un cónsul. De hecho, nunca fue colonizado. En 1970, el país obtuvo su independencia y pasó a formar parte de la Commonwealth británica, aunque no reconocen a Carlos III del Reino Unido como su jefe de Estado. Por lo tanto, puede decirse que es uno de los pocos territorios que no ha sufrido como tal una invasión. Es uno de los países más pequeños del mundo, pues su territorio es de apenas 747 kilómetros cuadrados. Su población es de apenas unas 100.000 personas. La dificultad de invadirlo es porque se trata de un archipiélago ubicado en Oceanía, sumamente alejado de las grandes potencias, pues para llegar a este habría que recorrer primero miles de kilómetros por mar. Las Fuerzas Armadas de Tonga cuentan con unos 500 militares activos. Se desconoce si tiene personal de reserva y el monto exacto de su limitado presupuesto militar. Asimismo, se sabe que no cuenta con armas nucleares, solamente se conoce que posee varios vehículos militares. Número 12. Bután. El reino de Bután no destaca en el plano militar, pero gracias a su geografía es uno de los pocos países que puede decir que no ha experimentado como tal una invasión. En el siglo XVIII, parte de la actual Bután fue controlada por los británicos. De todas maneras, lograron negociar el poder a través de un acuerdo de paz que data de 1774, en el cual Bután acordó pagarle 5 caballos y darle permiso para cosechar madera en Bután a la Compañía Británica de las Indias Orientales a cambio de retirar las tropas británicas. A pesar de este acuerdo, los dos países estuvieron en permanente conflicto fronterizo hasta 1947, cuando India se independizó y las fuerzas británicas se retiraron del área. Bután es un país pequeño, con una superficie de apenas 41.000 kilómetros cuadrados, aproximadamente. Está rodeado por los majestuosos picos del Himalaya y se encuentra a unos 300 metros sobre el nivel del mar. Su población se calcula en unas 777.000 personas. Es difícil para un ejército atravesar el Himalaya, y si logra hacerlo, el mal de altura los podría debilitar. El Real Ejército de Bután apenas cuenta con unos miles de militares, aunque no se conoce el número exacto. Podría encontrarse entre 5.000 y 8.000 efectivos. Del mismo modo, se desconoce su presupuesto militar y la cantidad de funcionarios en reserva, si es que tiene de estos últimos. En cuanto a su armamento, uno de los pocos datos que se conoce es que posee 2 aviones. Número 11. Irán. La República Islámica de Irán es difícil de invadir por su extensión territorial y por su preparación militar. Desde tiempos inmemoriales y al formar parte de Oriente Medio, Irán ha sido foco de numerosas guerras. Aunque haya estado significativamente involucrada, de alguna manera ha logrado mantener alejados a los invasores. Un claro ejemplo de ello fue la guerra entre Irán e Irak, desarrollada entre 1980 y 1988. En ella, Irak intentó invadir a Irán para anexar la región de Shatt al-Arab. Ninguno de los dos obtuvo los resultados esperados, pero Irán logró impedir la invasión y conservar sus posesiones territoriales. Con más de 1.600.000 kilómetros cuadrados, figura entre los 20 países más grandes del mundo en cuanto a su extensión territorial. Irán está rodeada por elevados picos montañosos en los cuales ha construido numerosos búnkeres ocultos. Por si fuera poco, tiene una enorme red de bases de misiles subterráneas que se extiende a lo largo y ancho del país. Su población mayoritariamente islámica se estima en unos 87 millones de personas, por su devoción a la religión, así como por el radicalismo que ha tomado y difundido su gobierno. Es muy probable que ante una eventual invasión, su numerosa población sea sumamente agresiva contra el ejército invasor.
Al tener relaciones hostiles con varios países, entre esos Estados Unidos e Israel, Irán se ha visto en la necesidad de desarrollarse militarmente. Sus fuerzas armadas cuentan con un presupuesto estimado de unos 25 mil millones de dólares y su personal militar activo supera los 600.000 efectivos, mientras que los de reserva serían más de 300.000. Aunque no esté comprobado, potencias occidentales como Estados Unidos y el Reino Unido sospechan que Irán desarrolla programas nucleares secretos. De ser así, no se conoce el número de armas que poseen o que se encuentran en desarrollo. En su haber cuenta por lo menos con 1.658 tanques y 137 aviones de combate. Número 10. Australia. La Mancomunidad de Australia pertenece a la Commonwealth británica y es poco probable que logre ser invadida en un futuro por su aislamiento geográfico, su extensión territorial y su situación geográfica. A pesar de contar con una relativamente corta historia militar, ha dado su granito de arena en varias guerras importantes, incluyendo las dos grandes guerras del siglo pasado y varias posteriores. Una de sus incursiones fue la Guerra de Vietnam, librada entre 1955 y 1975 y apoyando a los Estados Unidos contra la guerrilla vietnamita. Australia participó de ella entre 1962 y 1973 para evitar la expansión del comunismo en el sudeste asiático cercano a su territorio. El territorio australiano cuenta con más de 7.700.000 kilómetros cuadrados, convirtiéndolo en el sexto territorio nacional más grande del mundo. Esta extensión es muy difícil de controlar en su totalidad por cualquier ejército extranjero. Su población de unas 26 millones de personas es relativamente poca para un territorio tan grande. En cuanto a su geografía, es uno de los puntos más difíciles de sobrellevar en una eventual guerra. Si bien su superficie es muy plana, su suelo es muy seco y poco fértil. En realidad, la mayoría de su superficie es desértica o semiárida. Tratándose de una de las islas más grandes del mundo, se encuentra rodeada por el Océano Índico y el Pacífico. Por lo tanto, una eventual operación militar que intente vulnerar la soberanía australiana tendría que recorrer miles de kilómetros de océano para luego enfrentarse al cansancio y la deshidratación que puede provocar su clima y su geografía. Sus fuerzas armadas constan de unos 60.000 militares activos y de otros casi 30 de reserva. Al formar parte de la Commonwealth británica, su máximo jefe es el rey Carlos III de Reino Unido. Igualmente, se estima que el gasto militar australiano ronda los 25.000 millones de dólares. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, Australia inició el desarrollo de armas nucleares junto al Reino Unido, cuyas pretensiones fueron abandonadas en el transcurso de la década de 1960, acabando definitivamente en 1970 con la firma del Tratado de No Proliferación Nuclear. De este modo, actualmente no posee armas nucleares. Cuenta actualmente con unas 43 embarcaciones, casi 500 vehículos blindados, 130 helicópteros y casi 400 aeronaves. Número 9. Suiza. La Federación de Suiza difícilmente será invadida por su historial de paz, de neutralidad internacional y por su geografía. Suiza es prácticamente el único país con el que todas las grandes potencias se llevan bien y no tiene enemigos. Sostiene excelentes relaciones con potencias como Francia, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos y otros más. De hecho, no se ha parcializado a favor de ningún bando en conflicto alguno desde 1815. Esta neutralidad en los conflictos internacionales la ha llevado a ser la sede de numerosas organizaciones internacionales y el sitio de reserva de muchos activos financieros internacionales. Su situación geográfica alpina es otro factor disuasivo. La mayoría de su territorio es alpino, lo cual lo convierte en un territorio sumamente alto y protegido por montañas densas y frías, difíciles de atravesar para cualquier ejército. Además, los ciudadanos suizos tienen el derecho de poseer armas, lo cual sería un factor más a considerar, junto al hecho de que hay numerosos refugios nucleares en todo el país. Su superficie territorial actual supera los 41.000 kilómetros cuadrados y su población se acerca a los 9 millones de habitantes. El presupuesto militar suizo supera los 5.000 millones de dólares anuales y se calcula que su personal activo ronda los 150.000 militares. Se desconoce el número de su personal de reserva. Hasta donde se sabe, no posee armas nucleares, aunque entre 1946 y 1969 desarrolló un programa nuclear secreto, que fue abandonado por dificultades económicas y por firmar el Tratado de No Proliferación Nuclear en 1969. Cuenta con casi 3.000 vehículos, entre blindados y de combate, más de 40 aeronaves de combate y 45 helicópteros. Número 8. India. La República de la India es difícil de controlar por su densa población y por su territorio.
Se independizó del Reino Unido en 1947 y antes de la colonia británica, su actual territorio formó parte de numerosos reinos, imperios y dinastías. Actualmente cuenta con más de 1.400 millones de habitantes en una superficie de más de 3 millones de kilómetros cuadrados. Es difícil para cualquier ejército invasor controlar en su totalidad al séptimo territorio nacional más grande del mundo. Igualmente no será fácil someter a tantos millones de personas civiles que harán difícil cualquier operación militar hipotética. En cuanto a sus fuerzas armadas, cuenta con casi 2.600.000 militares activos y de reserva, contando con uno de los ejércitos más numerosos del mundo. Su gasto militar se estima en unos 74.000 millones de dólares. Según los últimos reportes, cuenta con 160 armas nucleares desplegadas en su territorio, siendo el séptimo país con más armas de este tipo. Por tanto, la situación de la India como país está muy lejana del siglo XVI, cuando el Imperio Británico llegó a la zona. También cuenta con 2 portaaviones, 11 destructores, 16 submarinos y 2 submarinos nucleares y menos de 2.000 aviones. Número 7. Corea del Norte. La República Popular Democrática de Corea es difícil de invadir por su arsenal militar y su particular forma de gobierno. Después de ser invadida por Japón durante la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética reorganizó la existencia de este país en el sector norte de la península de Corea, mientras Estados Unidos hacía lo propio con Corea del Sur. Desde entonces, ambas Coreas han estado enemistadas y poseen sistemas políticos y económicos completamente distintos. El norte está regido por principios socialistas, mientras el sur es más liberal. Inclusive, se desató la Guerra de Corea entre 1950 y 1953, con miras a unificar la península en torno a uno de ambos estados. Ya que ninguno de los dos países obtuvo el resultado esperado, ambos se han armado desde entonces y sostienen hostilidades. Corea del Norte tiene una superficie de unos 120.000 kilómetros cuadrados y su población estimada es de casi 26 millones de personas. Su población podría ser un factor importante de defensa ante un eventual ataque. Sin embargo, los pocos datos que se manejan del país sugieren que una buena parte de la población no estaría en condiciones físicas ni alimenticias de hacer frente a una eventual invasión. Su punto fuerte se encuentra en sus fuerzas armadas y en sus armas nucleares, el Ejército Popular de Corea con sus fuerzas armadas, y se estima que posee 1.200.000 militares activos y otros 600.000 de reserva. Si estos números son verídicos, podría ser la segunda organización militar más grande del mundo. Corea del Norte tiene varios adversarios en el mundo, fundamentalmente Estados Unidos y Corea del Sur. Desde hace décadas se espera un enfrentamiento entre estos bandos. Sin embargo, el armamento norcoreano intimida a muchas potencias occidentales y a sus vecinos del sur. A su vez, se cuenta como el noveno propietario a nivel mundial de armas nucleares. Se estima que son 20 y no están desplegadas en los lanzadores, sino almacenadas. De todos modos, es frecuente escuchar en las noticias que se están llevando a cabo pruebas nucleares en suelo norcoreano. En cuanto a su armamento, según los últimos reportes, se calcula que puede poseer unos 4.200 tanques, 458 aviones de combate y 967 acorazados. Número 6. Reino Unido. El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por su ubicación geográfica insular y estratégica, se ha visto en la necesidad de desarrollarse militarmente para resistir las amenazas militares europeas del pasado. Durante la Segunda Guerra Mundial, Alemania tuvo intenciones de anexar el Reino Unido. Sin embargo, su situación geográfica impidió que este plan se concretase. Las peligrosas aguas y los escarpados acantilados blancos de Dover fueron una barrera natural contra el ejército alemán. De este modo, la única forma en que un ejército puede invadir Gran Bretaña es cruzando el Canal de la Mancha entre Francia y el Reino Unido, donde se encuentran estos dos acantilados, y es sumamente difícil. Su superficie es de casi 243.000 kilómetros cuadrados. No es muy grande, pero su población cercana a los 70 millones de personas sí lo es. Este número representaría una importante resistencia ante cualquier invasión que llegase a suelo británico luego de esquivar las dificultades del mar. Si su situación geográfica no es suficiente, el ejército británico hará el resto. Los británicos se jactan de tener un ejército sobresaliente en cuanto a tecnología y destreza. Sobresale su fuerza marítima por su condición insular. El gasto militar británico oscila a los 68.000 millones de dólares. Su personal militar activo es de unas 37.000 personas y de reserva cuenta con otros 11.000. Es el quinto país del mundo que posee armas nucleares, sumando unas 225.
Cuenta con más de 4.000 blindados, casi 500 vehículos de artillería, casi 200 aviones, 10 submarinos, 6 destructores y 2 portaaviones. Número 5. Canadá. Canadá difícilmente podría ser invadida en algún momento por su ubicación geográfica y su gran tamaño. Este país ha tenido una modesta participación en varias guerras internacionales, incluyendo las 2 guerras mundiales del siglo pasado y otras en las cuales se ha visto involucrado el líder de la Commonwealth a la que pertenece, es decir, el Reino Unido. Un ejemplo de esta última es la Segunda Guerra de los Bóeres, librada entre 1899 y 1902. Fue un conflicto entre el Reino Unido y los fundadores de las repúblicas independientes del Estado Libre de Orange y la República Sudafricana en Sudáfrica, que en ese momento era posesión británica. Los británicos le pidieron ayuda a Canadá en ese conflicto y los partidos políticos canadienses se dividieron en cuanto al apoyo que brindaron, especialmente el Partido Liberal. El primer ministro Wilfrid Laurier envió inicialmente 1.000 soldados. Más tarde, otras divisiones fueron enviadas. Esta se convertiría en la primera participación como nación en una guerra. Su superficie territorial es de casi 10 millones de kilómetros cuadrados, siendo el segundo país más extenso del mundo. Por este lado, un ejército extranjero tendría un gran inconveniente. Es difícil controlar un territorio tan extenso. Este país está rodeado al norte y por ambos lados de aguas glaciales y de los océanos Atlántico y Pacífico, con temperaturas bajo cero. Estas temperaturas heladas y la ineludible nieve en el interior de Canadá son suficientes para disuadir al ejército más poderoso del mundo. Su población de casi 38 millones de habitantes patrióticos y orgullosos de su nacionalidad también representaría una dificultad, pero el principal obstáculo seguiría siendo su geografía y su clima. Al formar parte de la Commonwealth británica, su jefe de Estado es el rey Carlos III del Reino Unido. Las Fuerzas Armadas canadienses obedecen al monarca británico y se componen de unos 70.000 militares activos y otros 25.000 de reserva. No se conoce que Canadá posea armas nucleares. El presupuesto militar supera los 6.000 millones de dólares anuales. Entre las cifras conocidas, Canadá opera más de 10.000 vehículos utilitarios, casi 3.000 de combate y 150 piezas de artillería y 430 aviones. Número 4. China. La República Popular de China es difícil de invadir por su numerosa población, su extensión territorial y su poderío militar. Tras el triunfo de la revolución en 1949, una de las tareas pendientes de China es anexar la isla de Taiwán. A este pequeño territorio insular se redujo el sistema político que la revolución maoísta desplazó de la China continental. Con los sucesos actualmente en curso entre Rusia y Ucrania, se ha alertado que China podría incursionar para anexar la isla, siguiendo los pasos de su vecino del norte. Su población es la segunda más numerosa del planeta, después de la India, con una superficie de más de 9 millones y medio de kilómetros cuadrados. De modo que una hipotética invasión a China se enfrentaría a una extensión territorial difícil de controlar por cualquier ejército, y a una población sumamente numerosa que al poner resistencia agotaría cualquier esfuerzo invasor. El gasto militar chino es el segundo más grande del mundo, de unos 273.000 millones de dólares anuales. Sus fuerzas armadas cuentan con 2,5 millones de militares activos y de reserva. Asimismo, es el tercer país con más armas nucleares, contando con unas 350. Según el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, China ha desarrollado armas de energía cinética, armas de microondas de alta potencia, láseres de alta potencia y armas de pulso electromagnético con el aumento de los fondos militares. Entre los últimos datos conocidos, se estima que China puede poseer más de 6.000 tanques, más de 4.000 vehículos blindados y unos 7.000 de infantería, casi 1.000 helicópteros, 3 portaaviones y más de 700 aviones. Número 3. Japón. El Estado de Japón es un país sumamente avanzado tecnológicamente, que en el pasado ha demostrado grandes potencialidades para resistir las adversidades militares y llevar a cabo operaciones militares lejos de sus fronteras. Durante la Segunda Guerra Mundial, Japón fue el último estado en rendirse frente a Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Soviética, incluso después que Alemania e Italia. Su objetivo fue conformar un extenso imperio en el sudeste asiático y el Océano Pacífico. Inclusive, Estados Unidos tuvo que lanzar 2 bombas atómicas en Japón para evitar que la guerra fuera prolongada. Así de peligrosos y poderosos pueden ser los japoneses en el terreno de combate. Por otra parte, Japón logró resistir la colonización europea.
A principios del siglo XX derrotó a la entonces dinastía de China durante la Primera Guerra Sino-Japonesa y cuando Rusia intentó invadir, las fuerzas japonesas estaban listas y ganaron la Guerra Ruso-Japonesa de 1905. Si un invasor eventualmente quisiera invadir Japón, tendría que cruzar un océano para alcanzarlo, lo cual dificulta el proceso. Su situación insular suele ser una gran ventaja, y si no son destrozados por los japoneses, su actual aliado, los Estados Unidos, lo ayudarían a mantener su integridad territorial. La superficie territorial japonesa alcanza los 377.000 kilómetros cuadrados y alberga unos 125 millones de personas. Siendo un país densamente poblado, el ejército se encontraría con la resistencia de muchas personas en todo el territorio. Aunque la Constitución de Japón establece en su artículo 9 que renuncia a la guerra como mecanismo de resolución de conflictos, su cuerpo de autodefensa es sumamente avanzado tecnológicamente y muy bien entrenado. El personal activo de este cuerpo casi llega a los 250.000 efectivos y su reserva consta de otros 56.000 más. A pesar de tener la capacidad de desarrollar armas nucleares, no hay evidencia de que lo estén haciendo actualmente, aunque se especula que podría haber armas nucleares estadounidenses en sus bases militares en Japón, no está confirmado. Entre los datos disponibles para el público, posee alrededor de 3.600 vehículos blindados, más de 300 vehículos de artillería, casi 110 patrullas marítimas, más de 140 helicópteros y casi 150 barcos que incluyen más de 20 submarinos. Número 2. Rusia. La Federación de Rusia es de los países más difíciles de invadir, pues su compleja geografía, su extensión territorial y su preparación militar lo convierten en un objetivo casi impenetrable. El mayor enemigo de cualquier ejército foráneo que intente invadir Rusia es su geografía y su clima. Sus casi 17 millones de kilómetros cuadrados al norte del mundo no solo hacen difícil controlar semejante extensión, sino que su inclemente clima frío ha sido descrito como el general invierno por ejércitos derrotados en el pasado en suelo ruso. Le sucedió en su momento a Napoleón Bonaparte, quien experimentó una gran derrota del Imperio francés cuando intentó apoderarse de Rusia y comenzó a ver el declive de su poderío continental como consecuencia del clima. Adolf Hitler también lo vivió, pues cuando intentó traicionar a su entonces aliado Joseph Stalin, no solo salió derrotado, sino que consiguió que la Unión Soviética se uniera a los Estados Unidos y a Gran Bretaña contra el expansionismo alemán en la Segunda Guerra Mundial. En términos militares es uno de los países que más gasta en asuntos militares y de defensa, aunque muy lejos de China o Estados Unidos. Tiene más de 3 millones de militares activos y de reserva que componen sus fuerzas armadas. Cabe destacar que es el país con más armas nucleares en el mundo, casi llegan a las 6.000, de las cuales unas 1.500 se encuentran desplegadas estratégicamente. Se estima que cuentan con casi 12.500 tanques, más de 30.000 vehículos blindados, más de 4.000 aeronaves, un portaaviones, 70 submarinos y 15 destructores. Asimismo, su población se estima en unos 145 millones de personas. Al igual que los militares, frente a un ejército invasor, la población solamente necesita dejar actuar a la naturaleza. Las gélidas temperaturas siberianas y sus montañas traicioneras desgastarán demasiado a cualquier ejército, colocándolo en posición de desventaja frente al ruso. Número 1. Estados Unidos. Los Estados Unidos de América lideran el ranking al ser la primera potencia mundial en materia económica y militar, además de ser uno de los países más extensos del mundo. El 7 de diciembre de 1941 sucedió el ataque de Pearl Harbor, una ofensiva militar sorpresa de la Armada japonesa contra la base naval estadounidense de Pearl Harbor en Hawái. Si bien no fue una invasión, sí fue un ataque que conmocionó al pueblo estadounidense y acarreó la entrada de este país en la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces, y siendo uno de los vencedores de la guerra, ha figurado como una potencia mundial de primer orden y posteriormente ha librado innumerables guerras a lo largo y ancho del mundo. Actualmente es la primera potencia militar mundial, al ser el país con la mayor inversión militar del planeta en este ámbito. Su personal militar activo supera la cifra de 1.300.000 personas y su reserva consiste en casi 800.000 militares más. Sería una fuerza armada sumamente dura y resistente frente a un eventual invasor. Tiene en su haber casi 5.500 armas nucleares, ubicándose en el segundo lugar en cuanto a la posesión de este tipo de armas. Se estima que cuenta con casi 15.000 aeronaves, más de 6.500 tanques, 739 activos navales y 11 portaaviones. Su superficie territorial supera los 9 millones de kilómetros cuadrados, siendo superado en extensión por Rusia, Canadá y probablemente China si contáramos su reclamación territorial sobre Taiwán.
La población nacional supera los 340 millones de habitantes, de la cual cabe destacar su patriotismo y su sentido de pertenencia con el país que los acoge. Sería una sociedad dispuesta a enfrentarse a un ejército enemigo en las peores circunstancias. Su geografía también es una importante armadura, siendo un país mega diverso, cuenta con el vasto desierto de Arizona, las imponentes montañas rocosas y los Apalaches, una enorme red de ríos, mesetas y paisajes nevados en Alaska, y está rodeado de dos océanos, el Pacífico al oeste y el Atlántico al este. Y si quieres conocer los países con la geografía más difícil, visita este video.